Buenas noches, chicos, chicas, ¿cómo están, estudiantes? Buenas noches, Miss. Profesora. Hola, ¿me Buenas escuchan? noches. Sí. Sí, Miss. Buenas noches, profe. Buenas noches, Zenaida. Gracias. Para probar el audio, muy bien. Listo, ¿cómo están? Ahora sí, ya estoy como host. Muy bien, gracias siempre por su puntualidad, que estoy acomodando la pantalla. Ujú. A ver el audio, ya creo que con 70 está bien. Buenas noches, bienvenidos. Bueno, este es el horario que tenemos. Este mes de octubre voy a estar con ustedes en el curso de literatura y que va a ser los viernes justamente de 7 a 10, ¿no? Ya saben, el horario con los breaks, ¿no? Recreos, ¿no? Entonces, igual, imagino que les comentaron, ¿no? Sobre el tema ¿no? del horario de este mes, ¿no? Porque conmigo solían llevar los miércoles, pero esta vez va a ser, ¿no? Por este curso. Me comentaron sobre este horario y bueno, dije, ok, está muy bien, muy bien. Entonces, listo, ahora sí voy a compartir el material, no se preocupen. Así que felizmente es un curso que obviamente todos son bonitos, pero claro, como yo soy de la especialidad de literatura latinoamericana, ¿no? Como estuve como profesión académica, pues le tengo mucho cariño también al tema dentro de la literatura de poesía, ¿no? El género lírico también, como también se le conoce, así que ya que igual le envié el día, eso si no lo pude ver ayer, lo envío hoy día, en la tarde. Igual por el WhatsApp pues envío eh, otra vez la versión resuelta deben tener, no entiendo, ¿no? Así que, bueno, Seba, la encargada del Seba se los enviará igual el material. O sea que tienen dos formas. Lo envío por acá y también lo voy a enviar para que se los den ustedes también por el chat, por el WhatsApp, ¿no? Muy bien. Entonces, a ver, voy saludando. Buenas noches, Rocío. Buenas noches, Laura, Chela, Zenaida, ya salude. Rosalina, ¿qué tal también, no? Ya, sí, recuerdo varios nombres, ¿no? Sobre todo. Sí, la mayoría participa, pero igual, ¿no? Siempre, bueno, ya no está el compañero de ustedes, Juri, porque ya culminó su ciclo de estudios, ¿no? A ver, ujú. Lucero, ¿qué tal? Lucero Yauri. Ujú, muy bien, ahora sí voy a compartir el material, ¿no? Ahí está la foto de, a ver, voy a entrar a mis archivos de la PC. Igual, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo han sentido la primavera? Bueno, esta primavera, invierno un poco rara, ¿no? Escritorio. Y con todo, claro, con lo de la noticia de ayer, ¿no? Estamos en otra vez tiempos eh, sociopolíticos convulsos y con lo de ayer ya, bueno, estamos, digamos, todos estamos, ¿no? Haciendo nuestras cosas, trabajando y lo demás, pero igual, ¿no? Es inevitable, no, Miss. no, 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 es difícil, nadie puede negar la realidad, ¿no? Así que bueno, en estos tiempos igual lo ideal es seguir luchando para que nos vaya todo muy bien. Lo ideal como país, ¿no? Seguir esforzándonos para... Yo creo que la esperanza no debe perderse en seguir trabajando para lograr, ¿no? Un país progreso para todos, ¿no? Ujú. No solamente un grupo. Muy bien. Ahora voy a compartir esto. Literatura. Ujú, ujú, Miss, ujú, ¿no ujú. es tu internet o será mi internet que se escucha medio Sí, rarito? Miss, se le corta un poco el internet. Ujú. Se le escucha Literatura. entrecortado. A ver, a ver. Ya le puse un nombre especial. Ujú, ujú. Miss,
Lectura, ¿no? Creo que Yacente, material docente. Ya, así debe estar. Mientras también ya, ya imagino que la mayoría ya, ajá, ya lo tengo, ya habrá entrado el Zoom, ¿no? Así que listo, ya tengo el PDF, ahora sí, ahora en un momento ya lo comparto, Buenas ¿no? noches, Ujú. profesora. Muy bien, aquí está, listo. Ahora sí, ¿no? Voy a cerrar un poquito el WhatsApp, también es. Disculpen, no sé qué pasó, seguro se me desconectó el internet, qué raro porque estoy usando supuestamente la señal buena, pero bueno, espero que no vuelva a pasar, si no tendré que entrar de nuevo. Muy bien. Y ahora sí comparto el material, ¿no? Muy bien. Igual me comentan si lo visualizan, siempre es bueno. Ahí está el material. De la clase de hoy es la portada, ¿no? Curso, el nombre de la clase, mi nombre como profe y bueno, el logo de el SEBA, los Leones de San Marco, ¿no? A ver, voy a ver. Pueden comentar, claro, por chat o por audio. A ver, dicen, creo que sí lo ven, ¿no? Bueno, en teoría sí, porque acá sale que comparto pantalla, ¿no? Bueno, entonces sí Sí, bueno, se ve, profesora. muy bien, gracias, Lucero. Ok, entonces ahora sí comenzamos. Voy a un rato. Listo, cerrar un poco la imagen un rato para que no se ralentice mucho mi señal. Intentaré igual. Mis buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Norma- Miss, no se escucha nada. Mis, no se le entiende Como lo que siempre, habla. Escucha Está entrecortado. entrecortado. sí, adelante, un comentario. Ujú. Sí, su Miss, nos audio está está un poco malo. Miss, cortado. Ah, No se lo logra entender. el internet no. Está entrecortado, Se no se le refieren entiende al lo que internet. habla, Miss. Ah, sí, a ver, un momento, veré voy a ver, a ver. Pregúntale, por favor. ¿Qué le digo? Si la señal que el wifi que no sé, que me dio, el wifi que me dio la tarde está bien conectado, pues, el módem, no sé, ya. A ver, voy a intentar que no, el audio, que qué raro, sí, raramente me pasa porque acá supuestamente estoy como, claro, estoy con la conexión que en teoría sí debería funcionar. Bueno, en todo caso me comentan si el audio se sigue cortando o me escriben por chat, pero bueno, espero que al menos si se corta que sea muy poco, ¿no? Ojalá. ¿Qué tal ahora? ¿Ya está mejor? Porque fui a ver mi antenita que uso para el Wi-Fi. No sé cómo se llama el aparato, pero espero que esté mejor, ¿no? Bueno, de repente a veces seguro se desconecta, ¿no? Esos aparatitos que uno usa para la señal del Wi-Fi, de repente hay un tema ahí con la conexión, ¿no? Del Alambres. Sí, un poco malo, bueno, debe ser porque de repente mi hermano también está usando, de repente por ahí la señal también, ¿no? Estamos, claro, ¿qué será? Puede ser eso, ¿no? Bueno. Por rato. Bueno, mientras no sea tan constante o no se corte en las partes claves, bueno. Ujú, ujú. Sí, pues es extraño, ¿no? Pero bueno.
Ujú, ujú. Bueno, en fin, intentaré entonces, chicos, no se preocupen si por ahí, si es necesario, bueno, escribiré las cosas claves o lo que deba repetir, conceptos, ideas, la escribiré por el chat, ¿no? Como suelo hacer, para que me entiendan. Porque la idea es que ante las dificultades, igual hay que buscar la forma de siempre, ¿no? Poder llevar a cabo la clase, ¿no? Ujú. Muy bien. Ah, ya está mejor. Bueno, espero que ahora acá me comunican. Bueno, mejor. Si está mejor, cualquier cosa, me escriben. Si hay alguna concepto, idea que no quedó claro, bueno, me escriben por el chat y ya lo escribo, ¿no? Si el audio está muy mal. Muy bien, gracias. Entonces comencemos. Ujú. Ya, volvamos al desarrollo, ya sabemos los tiempos y ahora sí empezamos con el género lírico. Muy bien. Ujú. Gracias, Rosalina. Gracias por su comprensión, chicos, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora sí, un ratito voy a... Listo, ahora sí, ¿no? Quería evitar el sonido de mi silla moviéndose, que es de madera pesada. Muy bien. Tenemos tres casos, tres poemas cortos que vamos a usar como ejemplo para ver tres tipos o tres ejemplares de poemas o de género lírico, ¿no? A ver, uno, dos y acá está el tercero, ¿no? Entonces, voy a pedir tres voluntarios, dado que también, ¿no? Estoy un poquito, bueno, ¿no? Con la voz resfriada, ¿no? Que saber, una persona que lea cada poema, solo tres. A ver, tres voluntarios o voluntarias para leer cada poemita. Vamos, no se peleen. Pueden Yami, ofrecer, bueno, ¿no? Ah, muy bien, Rosalina, excelente, me da gusto, Rosalina. A ver, quién más se une? Rosalina, a ver. A mí también me Ajá, apunta, Miss. muy bien, Rosalina, ponemos primi, Juan. A ver, la segunda, escuché un segundo. Ajá, Lucero, muy bien, Lucero. Y tercero, Zenaida, Yo muy bien, las Nancy, chicas. Miss. Nancy. Entonces, Nancy va a quedar pendiente porque ya por ahora tenemos las tres, pero Nancy puede responder las preguntas que vienen, ¿no? O por ahí, no te preocupes. Espera, en la cola, ¿no? En el buen sentido, ¿no? Muy Ya, bien. Miss, está bien. Yo Entonces, sigo más para la cola. no, pero no lo digas triste, como dicen los argentinos, no, bueno. Eso no me refiero a que por el tema Está de que... bien. Ah, ya, muy bien, así me gusta, alegre esto. Bien, empezamos con las chicas superpoderosas, con las tres voluntarias, las tres Muy bien, a ver, empezamos entonces con Rosalina, que va a leer justo un poema sobre mujer, ¿no? A una mujer flaca, bueno, así la puso el autor, ¿no? Ese nombre. A ver, Rosalina, leemos mm, a una mujer ¿quién flaca. tan sin carne os viere si no es ciego? Yo sé que dirá luego, mirando en vos más puntas que en rastrillo, que os engañado algún Uy, miércoles. ¿Diga? ¿Y quién pez o sí, ese se cortó un llamo? poco. ¿No me escucha? Uy, lo que pasa es que sí, es que cuando le estabas leyendo se entrecortaba, pero no quería cortarte. A ver, sí. A ver, ¿puedes leerlo de nuevo ya que es corto? A ver, desde el inicio, por favor. A ver. ¿Quién tú sin carne os viene si no es ciego? Yo sé que dirá luego, mirando en vos más puntas que es rastrillo, que os engañado algún miércoles, corcillo, en quién pez os se llamó, no desactima o viene que tras ser energía. Seis espina, Dios os defienda, dama la primero y sastre o el zapatero pues por punzo o alesna es caso ya no, que cada cual os cerrara el mano, aunque yo pienso por mil razones. Tenéis por alma un viernes con cisiones. Muy bien, gracias, Rosalina. Esta es una sátira de Francisco de Quevedo, de España. Es decir, la sátira es un poema, obviamente, que tiene un carácter burlesco. Aquí se busca, siempre por tradición, la sátira buscaba burlarse de una persona, de un hecho, de un lugar, ¿no? Y en este caso, Quevedo, obviamente, escribe, no es porque sea un tipo que, wow, de la nada dijo, me burlo, o sea, no es que se burle gratuitamente de una mujer flaca, sino que aquí parece que puede ser, es una teoría porque ningún poeta lo ha confirmado, ¿no? Estudioso de la poesía, pero podría deberse a que Francisco de Quevedo puede haber tenido un conflicto con alguna mujer de su época o con alguna mujer, sí puede ser eso, ¿no? Que haya tenido un conflicto con alguna mujer de su época y para burlarse
ella usa este poema de sátira, ¿no? Pero incluso puede ir más allá, a veces simplemente usa la burla hacia una mujer para hablar de otra cosa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si la mujer hubiera estado ligada si hubiera sido la esposa del rey, ¿no? O de una autoridad política de su tiempo, podría usar la burla hacia ella para burlarse del sistema político o de la persona política a la que ella está ligada, ¿no? Es otro tipo de lecturas, ¿no? Interpretativas que se le dan en estos casos. Pero centrándonos solamente de aquí rescato de este poema que justamente lo escribe el famoso poeta Francisco de Quevedo en la España del siglo de oro, o sea, el siglo XV, siglo XVI, ¿no? Hasta el siglo XVII, ¿no? Es la llamada época del siglo de oro español, porque surgieron poetas justamente que fueron tan importantes que quedaron en los libros de la España, ¿no? De esa época y hasta ahora, ¿no? Están allí escritos. Por ejemplo, cuando dice, ¿no? Dios Sí. os defienda, ajá, Dios os defienda, dama, lo primero, desastre o zapatero, pues por punzón o alesna, escaso llano, que cada cual os cerrara la mano. Aunque yo pienso que por mil razones tenéis por alma un viernes constituciones. Aquí es un lenguaje muy de la época, palabras de la época, si uno no sabe qué decisión, no entiende la burla que hace, ¿no? Pero sí, es bastante, ¿no? Satírico, ¿no? Cuando habla de ella, ¿no? O cuando empieza, ¿no? ¿Quién tan sin carne os viere? O sea, es otra forma elegante, con un lenguaje de la época para decirle, bueno, usted está muy sobrada en carne, ¿no? O sea, tiene muchos kilos de más. Pero claro, con el lenguaje de la época uno piensa, bueno, está siendo educadamente burlón, ¿no? Al usar estas frases tan elaboradas. Y ese es el truco, o esa es la idea usar la sátira en la poesía, ¿no? Burlarte, pero con un lenguaje elegante, sonoro, poético, para que así tu burla no sea tan vulgar, sino que tenga cierta elegancia y las personas digan, ah, mira, al menos es muy elegante y muy culto el burlarse, ¿no? De esa cuestión. Pues así funcionaba la sátira en el siglo de oro, ¿no? Y ahora sí, pasamos al siguiente caso, el poema. Ya no se preocupen si hay dudas sobre los poemas, porque ya justo en la parte que viene después del cuestionario, ahí pueden comentar las dudas sobre algún problema, algún poema puntual, ¿no? Que hemos visto ahora. Ahora el caso de la famosa Rimalí de Francesco Petrarca, ¿no? A ver, eso le tocaba ay, ¿quién era la dos? Perdón, no apunté. Creo que era Zenaida, disculpe que no haya apuntado. Sí, Zenaida creo que era, ¿no? O era, no, Sí, Lucero, sí, perdón. profesora. Ajá, Lucero y luego Zenaida, ¿no? O era el Zenaida primero, perdónenme. La dos era. Miss, yo era la 3. Ah, ya, Zenaida, entonces, disculpen que no haya apuntado, se me fue. Y Lucero. Ya, Ajá. Miss. Muy bien, Zenaida, entonces, nos ayudas con Rimalí, adelante. Rimalí, porque en su faz de amor perdón traía, turbo una peregrina mi esperanza, que indigna otra de este honor creía, y al ir siguiendo por las hierbas verdes oí que me gritaba en lontananza. Ay, cuántos pasos por la selva pierdes. Busque en oyéndola el cobijo umbroso de un allá allí al mirar lo que allí había. Vi mi vieja un tanto peligroso y atrás volví casi a mitad del día. Muy bien, gracias, ¿no? Zenaida, justamente este poema llamado Rimalí es un madrigal, es decir, los madrigales son los nombres que se le daban a los poemas con temática amorosa, ¿no? Generalmente, ¿no? Poemas que hablaban de temas de amor, ¿no? Que tenían también un determinado número de rimas, de versos, pero el tema, no voy a profundizar en las rimas porque justo eso es un tema, el de la rima que veremos en la clase 2 que viene, pero así que solo comentaré para que sepa. Madrigal, repito, un poema que toca temas amorosos y justamente este madrigal es escrito por Francesco Petrarca, otro gran poeta italiano de la etapa del famoso Renacimiento italiano, ¿no? Que comprende los siglos también XV y siglo XVI, que fue la época del llamado Renacimiento italiano o también periodo del humanismo, ¿no? Italiano, ¿no? Aquí está en la época del famoso Dante Alighieri, ¿no? El autor de la famosa Divina Comedia, que deben haber escuchado, solo que la Divina Comedia no es un poema en sí, sino es calificado como una novela, bueno, actualmente como una novela literaria, ¿no? Aunque esté también, aunque tenga muchos elementos también poéticos, ¿no? Muy bien, ahí está Francisco Petrarca con su Rimalí, que es un poema que está dentro de un conjunto de poemas, o sea, es un poema que pertenece al poemario. eh,
llamado justamente Madrigal, ¿no? De Francisco Petrarca, ¿no? Es curioso. O sea, el madrigal es el nombre del poema de tipo amoroso, pero a la vez Petrarca, a propósito, a su conjunto de poemas le llamó madrigal, y dentro de ese conjunto de poemas tiene uno llamado rimalí, ¿no? Así funciona en su caso, ¿no? Sus textos. Muy bien, ahora el siguiente que toca, el último, sería el famoso, y ahora viene un peruano, ¿no? Canto coral a Tupac Amaru, ¿no? Este lo va a leer Lucero, ¿no? Adelante, Lucero. Lo harán volar con dinamita. En masa lo cargarán, lo arrastrarán. A golpes lo llenarán de pólvora la boca. Lo harán y no podrán matarlo. Lo pondrán de cabeza, arrancarán sus deseos, sus dientes y sus gritos. Lo patearán a toda furia. Luego lo sangrarán y no podrán matarlo. Canto coral de Tupac Amaru, Alejandro Rumiel, Perú. Muy bien, gracias, Lucero. Justamente Lucero nos leyó, ¿no? Bueno, en realidad sí, suelen ser, si no me equivoco, en varios de estos casos no son los poemas completos, sino fragmentos, ¿no? Porque el canto coral de Tupac Amaru, recuerdo que es más largo, pero está bien, acá estamos viendo, me faltó aclarar eso. Fragmentos, o sea, estrofas, ¿no? Ciertos fragmentos de los poemas, y en este caso tenemos un fragmento de el canto coral a Tupac Amaru, ¿no? Y justamente Alejandro Romualdo fue un famoso poeta peruano de la década de los 50, ¿no? Del Perú. Por eso es considerado, bueno, los literatos así lo estudiamos, así como a cada poeta lo calificamos por décadas, ¿no? Y por cada década siempre hubo un autor que destacó o un conjunto de autores, de poetas que destacaron por su escritura, por algún valor que le dieron a la poesía peruana con su obra, ¿no? Y en el caso Romualdo es considerado uno de los poetas más destacados de la llamada generación del 50 de la poesía peruana. ¿Qué quiere decir la generación del 50? No es que él haya nacido en la década del 50, sino que su época de apogeo escritural, la época en la que escribió los poemas más conocidos o que lo han convertido en un personaje importante, han sido la década del 50. Generalmente la época en la que los poetas suelen tener entre 20 o 30 años y suelen unirse en grupos, en colectivos, y en ese contexto ellos publican sus obras, sus poemas, y ahí por eso es que se les conoce, ¿no? Hay todo un grupo de poetas de esta época, es la época también de Blanca Varela, ¿no? Blanca Varela, Alejandro Romualdo, eh, Luis Adolfo, no, perdón, Adolfo Westphalen, ¿no? Hay muchos poetas que en esta década del 50 eran jóvenes, se encontraron, escribieron poemas juntos o se leían entre ellos, pero por separado, y a eso se le llama generación, ¿no? Generación poética. Y él pertenece a la generación de poetas, por eso, ¿no? De la década del 50, ¿no? Que justamente en esos años, de la década del 50, él escribe este poema y se da a conocer, ¿no? Este poema lo publica en una editorial o lo lee en su círculo de poético y ahí se conoce el poema, ¿no? Canto coral a Tupac Amaru, ¿no? Este sí lo voy a volver a leer porque me parece, claro, más allá de que sea peruano, porque es un poema muy impactante, me gusta mucho, me recuerda mucho a los poemas de Sí, Vallejo, tiene ese espíritu de Vallejo. Sí, adelante, Lucero. Ujú. el poema, o sea, si lo lees es como un poco desgarrador porque dice que le arrancarán los dientes y gritará, o sea, gritos. Ujú, ujú. Claro, claro. Es un poema que ahora podría cantar una persona en una marcha, ¿no? En una marcha de protesta, ¿no? Porque sí, justamente esa era su intención, hacer un poema que toque temática social, que suene combativo, por eso suena muy, claro, tiene palabras fuertes, pero combativas, que evocan lucha, mucha fuerza, ¿no? Y que también buscan vanagloriar una figura histórica como Tupac Amaru, ¿no? Al que se le considera uno de los, bueno, no exactamente es muy, es su periodo digamos, de lucha es anterior a la independencia, pero igual, ¿no? Se lo considera como un proto, ¿no? Personaje que también fue como, ¿no? Un adelantado a esta cuestión de las rebeliones sociales, ¿no? En el Perú. Entonces leo el poema, dice, de nuevo lo leo, ¿no? Canto coral a Tupac Amaru. Lo harán volar con dinamita en masa, lo cargarán, lo arrastrarán, a golpes le llenarán de pólvora la boca, lo volarán y no podrán matarlo, lo pondrán de cabeza, arrancarán sus deseos, sus dientes, sus gritos, lo patearán a toda furia, luego lo sangrarán y no podrán matarlo. Ese fue, ¿no? Es depende Canto de cómo coral. se Profesora, interprete también. Perdón, sí, te dijo Manuel Fernando, no, ¿puedes repetirlo? O sea, depende también de cómo se interprete, es decir, cómo nosotros sabemos interpretarlo. Ujú. Claro, también. Claro, claro, porque cada persona tiene su propia interpretación del poema y eso es muy válido, no todos lo vamos a ver. De repente alguien le da
un significado más personal que social, ¿no? Y está muy bien. Mientras uno sepa explicarlo, argumentarlo, toda interpretación o toda lectura poética es válida, ¿no? Muy bien. Porque de alguna manera las palabras y todo lleva o sea, lleva un mensaje fuerte, pero es también, bueno, es lo que yo creo de cómo se lee o cómo se interpreta, porque si nosotros lo leemos tranquilamente, sin respetar los puntos, los signos de interrogación, los signos de exclamación, como que de alguna manera no se entiende. Ujú. Claro, muy cierto. Por eso es bueno que uno sepa, claro, leerlo respetando, como muy bien dice, los signos de, bueno, digamos, ¿no? Toda la normativa gramatical que usaba el autor para escribir su poema. En este caso, respetar, si nosotros respetáramos los signos de admiración que abundan en el poema de Romualdo, no se sentiría la intensidad con la que lo dice, ¿no? Con la que dice cada palabra para evocar como Tupac Amaru, a pesar de toda la tortura que le hayan hecho en su momento los autoridades españolas, cómo resistió su cuerpo a toda esa tortura y al final eso es una forma de demostrar que sigue vivo, que luchó hasta el final, ¿no? Contra la autoridad y lo logró, ¿no? Bueno, en teoría, obviamente, según los testimonios históricos, claro, no lo pueden, claro, destruir amarrando los cuatro caballos, pero igual buscan otras formas para acabar con su vida, pero a pesar de que lo hayan, digamos, a pesar de que de todas maneras lograron, Tupac Amaru no logra su revolución, y según las fuentes históricas, igual el hecho de que se refleje, de que el poeta hable de cómo su cuerpo resiste y no se deja vencer por la tortura de las autoridades de la época, es una forma de decir que él y con él la voz del pueblo gana, ¿no? Triunfan, ¿no? Sobre la autoridad. Es una lucha simbólica. Triunfas a través de resistir la opresión de la autoridad. Ese es un triunfo para muchas personas, así como ahora lo dicen, ¿no? Así como a mucha gente dice, ¿por qué nuestros héroes de la independencia también parecen de alguna forma emular también a personajes religiosos, ¿no? Porque cuando se describe por ejemplo, el caso de Alfonso Ugarte o Francisco Bolognesi, ¿no? Porque también cuando se habla de ellos se habla de que también fueron, ¿no? Profesora, Eh, buenas noches. Disculpe sí, por interrumpirla. sí, Soy adelante. Ailton. Disculpe Sí, también por adelante. entrar tarde. Soy nuevo. Ah, ok, no te preocupes, está bien. Intenta sí, eso sí, ¿no? La siguiente clase se intenta llegar más temprano porque aquí entiendo que toman la asistencia, ¿no? Imagino la secretaria lo hará por interno, pero sí, sí, no, no hay problema. Como decía, no Sí, solo sí, para ok, cerrar este entiendo. tema, ajá, claro, por ejemplo, porque muchos historiadores justo postulan esta idea de que como nuestros héroes, por ejemplo, fueron derrotados en teoría en el campo de batalla, la forma de dignificarlos, de vanagloriarlos, es decir, que sí, fueron derrotados quizá en la batalla, en la lucha bélica, pero su espíritu resistió hasta el final, su espíritu sigue vivo, su espíritu de lucha sobrevivió y ese es el mensaje y esa es la victoria que nos dio la patria, ¿no? Eso es algo parecido hace Romualdo al retratar a Tupac Amaru como este personaje histórico que también soporta la tortura, ¿no? Que sufre en el momento, ¿no? En el que lo amarran al caballo y lo quieren destrozar su cuerpo y toda la cuestión. Y eso es una forma, y el repetir, no podrán matarlo a pesar de que lo torturen constantemente, ¿no? Repetir esa frase es una forma de decir, ya ven, Tupac Amaru al final triunfa con, ¿no? Al no dejarse vencer físicamente, ¿no? Ni psicológicamente por los españoles, ¿no? Interesante esa lectura y esa interpretación que también usa Romualdo para describir a Tupac Amaru en este poema, ¿no? Que bueno, igual cada uno lo puede interpretar a su manera, ¿no? Bueno, pero yo creo que esa lectura es muy interesante, ¿no? Porque obviamente hace este poema como él dice, canto coral, o sea, es una forma de homenajear, de cantar, digamos, para vanagloriar, ¿no? Recordar a Tupac Amaru, ¿no? Su hazaña de no dejarse vencer, ¿no? Hasta el final, ¿no? No incluso en la tortura, no sentirse pesimista ni opacado, ¿no? ¿No? Los, las fuerzas españolas, ¿no? Realistas, ¿no? En ese momento. Muy bien. Entonces, sigamos, acá hay un pequeño glosario, creo que lo vamos a pasar en el glosario porque eso lo pueden leer el material en la casa y vamos de frente a las preguntas que me interesan, ¿no? Que dice, ¿no? Luego de leer estos poemas, ¿no? Responde las siguientes preguntas, ¿no? Esto también es voluntario. Leo la pregunta y luego ya escojo voluntarios. La primera, ¿cómo es el lenguaje empleado en cada uno de los poemas, ¿no? Aquí pueden, ¿no? Pueden participar cualquier voluntario. Si no hubiera, ya yo llamo, ¿no? Yo ya empiezo a llamar, ¿no? A ver quién es el primer voluntario, por audio o por chat, ¿no? A ver quién se anima a decirme cuál es el lenguaje, cómo entienden el lenguaje, el estilo de escritura, ¿no? Que hay en cada poema. O si quieren pueden hablar de uno, ¿no? Voy a poner la pantalla para que vean. Ujú. Un poquito voy a achicar solo para que vean cada poemita, si por ahí lo necesitan. Y
A ver, quizá tenga que checar un poco. Es un poco difícil que se vean los tres porque la letra es muy chica, pero creo que con esto al menos un panorama general se puede ver de cada poema, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién se anima a decirme? ¿No? Tienen los tres poemas ahí en pantalla. ¿Y quién se anima a decirme sobre, ya sea hablando de los tres o enfocándose en un poema, pero cuál es el lenguaje, ¿no? ¿Qué les parece, ¿no? ¿Qué opinan del lenguaje con que está escrito cada poema o uno de los poemas que quieran escoger? Pueden hablar de a una mujer flaca, de rima, o de canto coral, ¿no? Ujú. Vamos, anímense, no tengan miedo a hablar. Yo sé que poesía uno puede pensar, uy, la poesía es muy difícil de entender, usa lenguaje elevado, culto, pero no, sí, no, hay muchos tipos de poemas, ¿no? Incluso emparentado con las músicas, ¿no? Entonces, por el tema de la rima. A ver. Cada pregunta tiene su ritmo. Por ejemplo, digamos, porque dice, ¿quién tan si cena y él viene si no es ciego? Yo sé que en él luego, tira luego. Ujú, muy bien. Ujú. Voy a poner acá, muy bien. ¿Qué lenguaje aprecian en el poema para que tengan ahí la pregunta, ¿no? ¿Qué lenguaje aprecian en los poemas, ¿no? Que cada vez tiene su ritmo, por ejemplo, digamos, la pregunta es que tiene, cada uno tiene su ritmo y cada uno, o sea, el Ujú, ciego tiene que ser luego, tiene ujú. su ritmo en la pregunta. Ah, ya, claro, claro. Ujú. Y en tu caso, si no me equivoco, dijiste luego y la otra palabra ciego. Claro, tienen su ritmo, pero Exacto. también suenan muy parecidas, claro, ¿no? Ajá. Ajá. Claro, y suena parecida porque ciego y luego, ¿qué tienen en común estas palabras, Rosalina? Ciego y luego. ¿En qué se... Ciego y luego. Las letras, a ver, ¿en qué se parecen? Vocales, consonantes. Es igual la El prueba de gato. sonido. Ajá, muy bien. Como dice tu compañera también, junto a ti, ciego y luego, claro, se repiten las Eco. consonantes. Ajá, y las vocales. Cielo y luego, ¿no? Ajá. Y eso es decir, tiene ritmo, como decía Rosalina, porque ciego y luego, porque Poético. estas palabras, porque tienen ritmo, porque son palabras que tienen rima, es decir, son palabras que son al final del verso, pero además estas palabras tienen las mismas, digamos, letras y las mismas vocales justamente en la última palabra, ¿no? Acá en ciego se repite ¿no? la ego, ¿no? Justo la sílaba ego se repite también en luego. Ciego tiene ego y luego también tiene la sílaba ego. Entonces en ambas se repite justamente esto, ¿no? Se repite ego. Se repite ¿no? Se repite justamente esta porción, ¿no? Se repite ego, ego, ¿no? O sea, la letra E, G con la O, la letra E, G y la O. O sea, son consonantes y vocales repetidas, ¿no? En las últimas palabras. Ego, ego. Ciego, perdón. Ciego y luego. Muy bien, muy bien. Son rimas, entonces. Rimas consonantes. ¿Por qué consonantes? Porque se repiten vocales y letras al final. Se repiten vocales y letras de las últimas palabras, ¿no? De estos versos. Muy bien. Suena igual, está muy bien, pero es un tema igual que no quiero profundizar mucho en la rima porque es un tema que justo vamos a ver en la siguiente clase. Ahora vamos a ver de manera más general sobre qué es el género lírico, qué es el poema, ¿no? Aspectos incluso más generales porque la rima ya es la clase siguiente, ¿no? Más específica. Se va a centrar la siguiente clase solamente en hablar de la rima en los poemas. Pero muy bien, está muy bien que adelantemos un poco ese tema, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Y ahora dijo algo muy importante, Rosalina, ¿no? Ajá, si no me equivoco, el ritmo, ¿no? El ritmo, y eso está muy bien. En todas hay ritmo, mujer flaca. Y el ritmo acá incluso, si se dan cuenta, suena un poco infantil, ¿no? El poema a una mujer flaca, ¿no? Claro, es una burla a una mujer, pero además, si se dan cuenta, el autor usa un lenguaje que es elegante por momentos, pero también es bastante... Suena muy infantil porque, claro, ¿no? Obviamente incluso hasta ahora, cuando los cómicos, ¿no? quieren hacer una mofa de algo o alguien, tienen que usar un lenguaje que también sea muy gracioso. Y para usar un lenguaje gracioso tienes que saber usar palabras precisas. Acá hace un juego de palabras para que den risa, ¿no? Y también, ¿no? Usa palabras que al combinarlas generan esa sensación de burla, ¿no? ¿Quién sin tan carne, ¿no? Obviamente se entiende que quién con muchos kilos, ¿no? Te ve, pues se va a dar cuenta de que, bueno, no, mujer flaca no eres, ¿no? De hecho que sí, ¿no? Entonces, es interesante. Entonces voy poniendo, a ver, en la una mujer flaca encontramos, hay un ritmo musical que se siente en el poema por las rimas que hay en las palabras, ¿no? En las palabras
finales del verso, de los versos. Ujú. Muy bien. Y a ver, ¿quién me dice sobre Rima Lee? Entonces, ¿qué es lo que encuentran? ¿Cuál es el lenguaje que aprecian en este poema? Rima Lee, ¿cómo es? ¿También es un lenguaje burlesco o es otro tipo de lenguaje, ¿no? Aquí se usa el lenguaje de otra forma. ¿Quién se anima? A ver, podemos leerlo de nuevo, ya que es corto, ¿no? Mientras van pensando. Dice, porque en su faz de amor perdón traía, turbó una peregrina mi esperanza, que indigna otra de este honor creía, y al siguiendo por las hierbas verdes oí que me gritaba en lontananza, ¿no? Ajá, Chela, ahí corto para comentar lo de Chela, romántico, refinado y musical. Sí, sin duda hay un tema también romántico, exacto, ¿no? Ajá, es un lenguaje muy romántico, también refinado por las palabras también bastante refinadas, elegantes, cultas que usa y que además de un lenguaje romántico y refinado, también es musical, en efecto, ¿no? Ujú. Porque su faz de amor, o sea, Pedro Infante o algún poeta enamorado puede, de la época de Petrarca pudo usar este poema y con eso conquistaba a la amada, seguramente, ¿no? Porque en su faz de amor, perdón, pendón traía, turbó una peregrina mi esperanza, turbó, mira, esas palabras. Estoy seguro que este poeta era una persona muy leída, porque para usar palabras elaboradas hay que leer bastante para conocerlas, ¿no? Entonces, de hecho, era un tipo muy leído, muy intelectual, por eso usaba las palabras precisas para enamorar a la dama, ¿no? Que estaba pretendiendo, ¿no? Ujú. De hecho, en esta época, en el siglo 15, 16 de él, ¿no? En el renacentismo italiano, lo común era que cuando un caballero, ¿no? De la clase media o alta quería conquistar a una mujer, a una dama, tenía que, ¿no? Si sabía recitar poemas, mejor, ¿no? Así se los dedicaba en su balcón y podía enamorarla, ¿no? En ese contexto, de hecho, se crea la historia de Romeo y Julieta, que si bien la crea un inglés, ¿no? William Shakespeare, la hace creándola ambientada la historia, su novela, Romeo y Julieta, en la Italia del siglo XVI, o sea, en la Italia de Petrarca, ¿no? En la Italia renacentista, ¿no? Ujú. O sea, se pudo haber sido un poema fácilmente que hablaba de Romeo y Julieta, entonces. Ujú. Muy bien. Ya que Chela nos habló del lenguaje en este poema, ¿quién nos dice cuál es el lenguaje que entonces se percibe en canto coral a Tupac Amaru? Ya lo adelantaron, ¿no? ¿Qué sensaciones le daba? Entonces podemos un poquito comentar eso, ¿no? Muchos dijeron, si no me equivoco, un lenguaje bastante, creo que Lucero había dicho, sonaba un lenguaje fuerte, ¿no? Fuerte, potente, ¿no? Yo agregué es un lenguaje combativo, ¿no? Que tienes espíritu de lucha o espíritu combativo, ¿no? Ujú. ¿Quién más agrega otra idea? ¿Qué le parece el lenguaje que usa el poeta en canto coral a Tupac Amaru, ¿no? Fuera, ajá, muy bien, emotivo también, claro que sí, porque por más que sea un lenguaje con espíritu combativo, también es muy emotivo, la emoción está aquí cargada, está evidente en el poema, en las palabras que usa, en cómo las estructura, ¿no? El poeta, y claro, también es musical. Todos son, se da cuenta que a su manera todos son musicales, solo que uno es musical burlesco, otro es musical amoroso y uno es musical con espíritu combativo. Musical, pero fuerte, aguerrido, combativo, ¿no? Ujú. Muy bien, evocando esos sentimientos, ¿no? Muy bien. Entonces, muy bien, Chela, fuerte, emotivo, eh, es un lenguaje también muy, ¿no? Acá voy a agregar un lenguaje fuerte, con espíritu combativo, lenguaje musical y también emotivo. Muy bien, ha respondido muy bien, ¿no? Entonces, con eso respondimos la primera pregunta y en la siguiente, entonces, vamos a ver qué nos pide. Nos dice, ¿qué sentimientos expresa Alejandro Romualdo en tanto coral a Tupac Amaru? De hecho, sí, adelantamos un poco con la respuesta, pero igual pueden ampliarla. ¿Ah? Acá lo pongo, ¿no? A ver, voy a repetir un ratito, ajá, ¿qué sentimientos, ¿no? ¿Qué sentimientos sienten, ¿no? Que expresa el poeta en canto coral a Tupac Amaru, ¿no? Voy a colocar acá la pregunta, ¿no? ¿Qué sentimientos? ¿Qué sentimientos expresa el poeta en canto coral, ¿no? Ujú. ¿O qué sentimientos les genera a ustedes al leer el poema, ¿no? Canto coral. ¿Cómo dijo la Dolor. pregunta, Miss? Acá está. ¿Qué sentimientos expresa el poeta en canto coral a Tupac Amaru, ¿no? Se la pregunta. Muy bien, Cheras adelanta comentándonos. Claro, es cierto también, no olvidemos el dolor. Esta palabra es clave. En canto coral el poeta expresa dolor, admiración, respeto también por Tupac Amaru. Exacto, exacto, ¿no? De hecho, hay algo que debo resaltar. Esto lo vemos más
Claro, en literatura siempre hacemos diferencias entre la voz del poeta, quizás como aunque esta es una clase también para Seba, igual creo que es bueno dejar en claro eso, ¿no? La diferencia entre la voz del autor y la voz poética, que son distintas. Hay una ligera diferencia, ¿no? Que la voz poética es la voz que habla en el poema, que no es la misma que la voz real del autor, ¿no? Que la voz real del poeta. Porque el poeta incluso es tan creativo que puede el poeta crear una voz falsa. Por ejemplo, hay poetas que crean poemas donde la que habla es una mujer, donde el poeta se expresa en primera persona, pero emulando la voz de una mujer, ¿no? Dice, yo estuve enamorada, yo estuve casada, pero en realidad el que habla en el poema habla una mujer, pero en la vida real el que escribe ese poema es un hombre. Eso también pasa muchísimo, ¿no? Así que por eso siempre hay diferencia entre voz del autor real y la voz poética, ¿no? En este caso hay una coincidencia, ¿no? Que el poeta ha creado una voz poética masculina, aparentemente. Bueno, podría ser, en realidad no sabría si decir si masculina es una voz, podría ser una voz neutral, porque cualquier voz femenina o masculina podría cantar este poema, leerlo. Pero lo cierto es que la voz poética en todo caso, ¿no? La voz poética que habla en este poema expresa dolor, voy a poner eso, ¿no? La voz poética de canto coral expresa, ¿no? Como dice su compañera, expresa, la voz poética de canto coral expresa dolor, admiración por Tupac Amaru, ¿no? ¿No? Ujú, exacto, así, ajá. También agrega Lucero, ¿no? También expresa desgarro, tristeza, emotividad. Muy bien, chicas. Ajá, muy bien. Vamos, chicos, ustedes también pueden. Bueno, sí, sí, hay un compañero de ustedes que sí participó realmente, pero anímense los demás, porque sí me acuerdo que en muchas clases siempre habían, bueno, será porque de repente no, no han venido a la clase, pero siempre hay chicos que les gustaba, me acuerdo, les interesaba mucho la poesía, me di cuenta por sus comentarios, y bueno, acá pueden aprovechar y que salgan los poetas, que hablen los poetas. Entonces, es su momento, como se dice, ¿no? Es su prime, para que expresen, ¿no? Toda su creatividad, su forma de interpretar los poemas también, ¿no? Muy bien. Entonces, muy bien, chicas. Entonces, Romualdo, la voz poética del poema Canto Coral Tupac Amaru expresa dolor, admiración, respeto, tristeza y emotividad por Tupac Amaru, ¿no? Al ser torturado por los españoles, según como recrea ese pasaje en este poema, ¿no? Uy, no olviden el audio, por favor, cerrar el audio. Ujú. Cierro Rosario, Rosalina, allá, muy bien. Quiero ver si alguien más lo tiene abierto, a ver. Muy bien. Muy bien, chicos, chicas, han dado sí, me iba a decir han dado en el clavo una frase coloquial, bueno, pero usando un lenguaje más académico, sí han acertado muy bien al dar sus impresiones, sus interpretaciones de lectura sobre estos poemas, porque en efecto muchos de ¿no? los sentimientos que dicen sí son los evocados por este poeta en la voz poética de su poema Canto Coral a Tupac Amaru, ¿no? Y eso es lo que hace que este poema se sienta con un lenguaje tan combativo, al mismo tiempo emotivo y doloroso, pero al mismo tiempo con un sentimiento de admiración que se siente en este poema. Se siente que hace una oda a Tupac Amaru, sin que por eso el lenguaje deje de sonar emotivo, doloroso, pero al mismo tiempo fuerte, ¿no? Y también combativo, ¿no? Muy bien. Ahora sigamos. Lo que sigue, allá. La siguiente pregunta, ¿qué semejanzas y diferencias encuentran entre los poemas propuestos? Ya, eso puede ser un poquito más difícil, pero ustedes pueden, ¿no? ¿Qué semejanzas? Les voy a poner más chico acá. Eh, Si por ahí no se preocupen, hagan un intento, si les parece muy difícil responder esa pregunta, esa la podemos responder conmigo porque acá tengo también ¿no? El material resuelto, ¿no? Para explicarles, ¿no? Pero a ver si se animan primero, ¿no? Siempre es bueno asumir retos. A ver, ¿cuáles son las semejanzas que pueden encontrar o diferencias entre estos tres poemas? Yo creo que hay una semejanza principal, ¿no? En el uso, hay un elemento, por ejemplo, en el lenguaje que comparten todos los poemas, que justo lo dijimos, empieza con M. Todos estos poemas al leerlos suenan musicales, ¿no? Suenan muy musicales, los tres. Lo habíamos compartido. Los tres tienen mucha musicalidad al leerlos. Y eso porque la mayoría, al menos los dos primeros, tienen rimas por ahí, ¿no? Dentro de su escritura, de sus versos. El canto coral me parece que no, o al menos no es tan notorio en todo caso. Bueno, hay repetición de frases, la anáfora, como figura retórica, pero
Lo que sí comparten los tres, si se dan cuenta, sobre todo cuando tú lees los poemas, puedes notar si tienen musicalidad. Es un truco que les doy, ¿no? Leen el poema en voz alta, ante sí mismos o ante otras personas, y si ven que tiene, que se siente la música, el sonido, ¿no? La rima o un sonido bello, es porque sí es un poema hecho para ser leído o simplemente ha sido tan bien escrito que al leerlo tiene esa musicalidad, ¿no? Entonces los tres comparten musicalidad, eso de plano, sí o sí. Muy bien, a ver. ¿Qué más acá? Dice Chela, emociones y sentimientos. Exacto, también los tres expresan emociones y sentimientos, reflejan una visión del ser humano también, el cuerpo, el amor y la libertad. Muy bien, me encantó, muy bien, Chela, excelente. Acá tenemos, puede ser una futura crítica literaria también, Chela, ¿no? Muy bien, te felicito. Entonces, claro, los tres expresan, entonces, musicalidad, pero también emociones, sentimientos, como bien señalas. Y además también a nivel temático, una visión del ser humano, ¿no? También hablan del cuerpo humano, del amor y la libertad. Exacto, exacto. Sobre todo expresan los tres visiones del ser humano, ¿no? Solo que uno, el de Quevedo, ¿no? Habla de una visión del ser humano, pero a partir de la burla, de la sátira hacia un ser humano, ¿no? El segundo, el de Petrarca, también habla del ser humano, pero con un fin romántico y amoroso, ¿no? Como el yo poético le habla a la amada, ¿no? Y en el tercer caso también se habla del ser humano, pero en este caso de un ser humano con un sentido de hablar de su experiencia heroica, dolorosa, pero también con admiración, ¿no? Se habla de un ser humano, pero con el sentido de reconocer, ¿no? De reconocerlo, de admirarlo, ¿no? A partir de la vivencia de este ser humano que ha sufrido tortura en vida por una causa, ¿no? O por un ideal, pero que justamente ese, ¿no? Ese acto, ¿no? Su vivir como héroe, ¿no? Esa tortura es lo que hace que la voz poética hable de este ser humano con mucha admiración, con dolor, pero con admiración, con respeto, ¿no? Y también usándolo como un ejemplo de lucha, ¿no? Ujú. Muy bien. Eso es muy interesante, ¿no? Gracias por sus aportes, ¿no? Y justo todo eso me parece muy bien porque yo iba a comentarlo, bueno, iba a leerles, no sé si ya valdría la pena leerles porque creo que lo han explicado muy bien, porque tengo acá la versión escrita, ¿no? O sea, ya con mis apuntes. De repente sí lo leo porque es corto también para que complementemos ideas, ¿no? Y además tenemos de sobra tiempo para eso, ¿no? Si alguien quiere agregar algo, adelante, háganlo, pueden escribir. Muy bien, ¿qué más son? Ajá, ¿verdad? La diferencia faltaba, ¿no? Estaba antes de adelantarme, pero igual no, igual lo vamos a leer, pero sobre la diferencia, lleno de Cesenaida, está muy bien. Dice sobre la diferencia radica en el estilo de cada autor, en el tono y la figura retórica. Muy bien, Zenaida, ¿no? Cada autor, claro, aunque todos tengan un lenguaje musical en su escritura, cada uno tiene su propio estilo de escritura poética, exacto, cada uno tiene su propio estilo de escritura poética, cada uno usa un tono y ciertas figuras retóricas que más le parecen apropiadas, ¿no? Claro, por ejemplo, Francisco de Quevedo, como en su sátira, ¿no? Propia del siglo de oro, utiliza muchas, ¿no? Muchas rimas mezcladas a la vez con palabras cultas, ¿no? Y a la vez con palabras también bastante coloquiales, ¿no? O sea, es una... los escritores del siglo de oro español eran mucho de mezclar un lenguaje culto con lenguaje vulgar, como se dice, ¿no? Podían decir, ¿no? Corbillo, pero también decir quien tan sin carne te ve, ¿no? Ujú. O mujer flaca, que de hecho decir mujer flaca también para la época era muy vulgar, ¿no? Pero él mezclaba mujer flaca con frases más elaboradas y elegantes como por cisiones, ¿no? O frases compuestas, ¿no? Muy bien, entonces eso es. Petrarca, por ejemplo, claro, su estilo es una mezcla de lenguaje culto con vulgar, más el uso de rimas, en el caso de Petrarca, ¿no? Como renacentista italiano, más bien lo que él usa o lo que hace es hablar de enfocarse en temas amorosos, ¿no? También usando bastante, bueno, también usa la rima y palabras cultas también. Y en el caso de Tupac Amaru, perdón, de Romualdo y su canto coral a Tupac Amaru, claro, él no se preocupa tanto por usar tanta figura, o mejor dicho, no usa tanto la rima, pero sí usa otras figuras retóricas, ¿no? Por ejemplo, usa la anáfora, ¿no? La repetición de ciertas frases. Lo volarán, lo pondrán, lo patearán, y no podrán matarlo, y no podrán matarlo. El uso de la anáfora para enfatizar justamente el hecho de que la acción que hacen no acaba con el héroe, ¿no? No podrán, le harán de todo, le harán esto, le harán el otro, y no podrán matarlo, y no podrán matarlo, ¿no? Muy bien. Entonces, interesante esta cuestión, ¿no?
Muy bien, como dijo Zenaida, cada uno se diferencia en las figuras retóricas que utiliza, el tono de su poesía y, claro, la temática, ¿no? Que usa para cada caso. Muy bien, para cada poema. Entonces, con eso claro, si está ahí no hay ninguna pregunta ni duda, pasamos a simplemente leo de forma breve, ¿no? Porque lo han hecho muy bien ustedes al responder. Simplemente leo mis respuestas que están en la versión ya, ¿no? Solucionada, ¿no? Solucionario. Ajá, por ejemplo. Solo para el primer caso, ¿no? Como es el lenguaje, aquí lo que yo agregué es poner con detalle histórico, ¿no? Francisco de Quevedo, del siglo de oro, tiene un lenguaje satírico y burlesco, lleno de mucha ironía. Petrarca, del Renacimiento italiano, en su poema, que es el segundo, ¿no? En la Rima Lee, él usa un lenguaje culto, elegante y romántico también, como dijo Zenaida, ¿no? Lenguaje culto, pero también romántico, porque es un madrigal, tiene que hablar de romance, ¿no? Y Romualdo, Perú, década del 50, más bien usa un lenguaje fuerte, emocional y combativo también, ¿no? Ujú. Y ahora, segunda pregunta, lo que yo respondí, ¿no? ¿Qué sentimientos expresa Romualdo en canto coral de Tupac Amaru? Pues él expresa rebeldía, dolor, coraje, patriotismo y esperanza, ¿no? Sus compañeras ya habían hablado justamente el carácter del dolor que, que se entiende en su poema, ¿no? El dolor, el coraje, lo que yo le sumé es también el tema del patriotismo, ¿no? Que expresa patriotismo y también esperanza. ¿Por qué? Porque Tupac Amaru, así como el, el haber el yo poético evocado, hecho referencia, hablado sobre una figura histórica del Perú como Tupac Amaru, y usarla como un modelo heroico en el sentido de que fue un héroe que a pesar de que al final no ganó la batalla, por así decirlo, ¿no? Su rebelión no ganó, no triunfó contra los españoles, pero la esperanza en Tupac Amaru está en el hecho de que al final soportó la tortura y ese hecho hizo que él quedara en los libros de historia del Perú. Y ahí está la esperanza, ¿no? En que el héroe muere en carne, pero vive en la memoria de los hombres, vive como héroe, vive en su nación, como héroe recordado por siempre, ¿no? Ahí está el mensaje de esperanza que está en el poema, ¿no? Canto Coral a Tupac Amaru, ¿no? Por eso es que Romualdo expresa en este poema rebeldía, dolor, coraje, patriotismo y esperanza, ¿no? Un poema que se puede leer incluso en fiestas patrias también, ¿no? ¿Por qué no? En las escuelas, ¿no? Muy bien. Y ahora el siguiente caso, ¿no? ¿Qué semejanzas y diferencias se encuentran con los poetas propuestos? Semejanzas, ya habían comentado, ¿no? Todos hablan de sentimientos humanos, como bien comentó Zenaida, ¿no? Sentimientos humanos intensos, por ejemplo, hablan de burla, otros de amor, dolor y esperanza. Son textos también, obviamente, líricos, o sea, comunican emociones y pensamientos personales. Todo esto ya lo había comentado Zenaida, ¿no? Solamente acá yo lo escribí y, bueno, ¿no? Una versión mía, ¿no? Diferencias que encuentro. Cada poema pertenece a épocas y propósitos diferentes. Por ejemplo, Quevedo usa el humor y la crítica. Petrarca muestra el amor idealizado y la belleza, mientras que Romualdo expresa lucha y orgullo nacional al evocar a Tupac Amaru, ¿no? Ujú. Ahora, ¿cuál de estos textos te agradó más, no? Aquí este lo pueden contestar cada uno en su material, ¿no? Porque es una pregunta personal, ¿no? Yo coloqué, ¿no? El poema que más me agradó fue Canto Coral a Tupac Amaru porque transmite digamos, el yo poético que en este poema nos habla de Tupac Amaru, transmite fuerza, resistencia y orgullo por nuestra historia peruana. Me hace sentir que la libertad no muere aunque el cuerpo sea destruido, ¿no? Un lindo mensaje, linda lectura poética, ¿no? Porque al ver el caso de Tupac Amaru relatado por la voz de este poema de Romualdo, podemos pensar, ¿no? Que ¿no? Este personaje fue un ejemplo de lucha, porque este personaje nos habla de la idea de que la libertad del sujeto, la libertad de los peruanos o la libertad de los que luchan contra la opresión no morirá aunque el cuerpo sea destruido en batalla, ¿no? Lindo mensaje, ¿no? También es un mensaje de esperanza en ese sentido, ¿no? La libertad no muere aunque el cuerpo físico sea destruido. Muy bien. Ahora sí, pasamos al siguiente caso. Bueno, si hasta ahí no hay, todo quedó claro, chicos, para ahora sí pasar a la parte ya más teórica, ¿no? Sobre el género lírico, ¿no? ¿Me comentan? Sí, profesora. Muy bien. Qué bonita la poesía. Nos evoca muchos sentimientos. Muy bien, ahora pasamos a ver un mensajito antes de continuar. Muy bien, Chela, gracias. Ahora sí voy a aumentar un poco la letra, ¿no? Muy bien. Ujú, el género lírico, o también llamado género poético, ¿no?
Este género abarca el conjunto de obras escritas, generalmente en verso, que expresan sentimientos, emociones y estados de ánimo. Estas obras se caracterizan por el empleo de recursos literarios y el ritmo que tienen, ¿no? Además de expresar emociones y sentimientos, los poemas suelen presentar las siguientes características formales, que aquí nos van a ayudar a leer a un compañero o compañera de ustedes, alguien que quiera leer las especies líricas o los tipos de poemas, ¿no? Acá está la clasificación, ¿no? De los tipos de poemas que existen, ¿no? Al menos clásicamente, ¿no? Algún voluntario, voluntaria, pueden repetir el plato, ¿no? No hay problema, ¿no? Yo, profesora. Muy bien, no, nombre, no olviden, por favor. Wilder. Adelante, Wilder, especies líricas, ¿no? Elegía. Expresar dolor es un poema me- mediativo y melancólico. Ejemplo, El hermano ausente, Abraham Valdelomar. Ujú, Sonet- Soneto está compuesto de ca- 14 versos. Ejemplo, tris- ¿qué dice? Tristita, ujú. Abraham Valdelomar. Oda es un poema reflexivo y meditativo. Tiende a exaltar y elogiar un tema o asunto. Ejemplo, Oda a la vida retirada de Fran Luis de León. Sátira es un poema mordaz, es decir, burlón o que expresa mofa. Ejemplo, Sátira es verso de Francisco de Quevedo. Eglo- Egloga es un poema bu- bucológico, canto, canto pastorial campestre. Ejemplo, Egloga de Garcilaso de la Vega. Muy bien, gracias. Simplemente para solo corregir un tema o bueno, recordarles, ¿no? Sobre temas de normativa, claro, no es sátira, sino sátira. No olviden que hay una tilde sobre la primera A y según las normas de nuestro idioma el español, claro, cuando es una palabra esdrújula, porque, claro, el acento, ¿no? La mayor Sí, fuerza de voz va profesora, a no estar le he en la... visto porque estoy con mi celular. Ah, ok, te entiendo, no te Sí, preocupes. sí. Ahora, me da gusto que lo sepas porque sí me estaba preocupando que, wow, creo que no se dio cuenta de o no, no sabía si no sabías si eres drújula o si no viste o si de repente no consideraste el acento. Muy bien, muy bien. Acento ortográfico o tilde en la A porque es esdrújula, sátira, ¿no? Y también lo mismo, seguramente en egogla también es esdrújula, porque en la tercera sílaba está la mayor fuerza de voz, egogla, por eso su tilde, ¿no? Egogla primera de Garcilaso de la Vega, ¿no? Y no confundan a Garcilaso de la Vega que no con el Inca, Garcilaso, porque son dos personajes distintos, ¿no? Ujú. Porque Garcilaso de la Vega, uno es español y justo pertenece al siglo de oro, siglo XVI. Bueno, y en realidad el otro, más o menos, en épocas más o menos no son tan lejanos, ¿no? Más o menos coincide. De hecho, creo que el español era un poquito mayor que el otro, pero en realidad la diferencia está en que uno se hacía llamar el Inca, ¿no? El peruano, el que es hijo de español eh, y princesa Inca o pariente de princesa Inca, él sí se hace llamar justamente Inca por eso, ¿no? Porque era un mestizo, hijo de español y de mujer también indígena, pero de la realeza, ¿no? Por eso, para diferenciarse del español, Garcilaso de la Vega decía, bueno, me presento, yo soy el Inca, y así escribía, ¿no? El Inca Garcilaso de la Vega. Muy bien. Entonces, ahí está la diferencia, ¿no? Y bueno, los demás casos ya vimos como leyó su compañero, la elegía. Nunca olviden que la elegía es un poema que suele hablar de un tema doloroso, como la muerte de una persona, ¿no? Generalmente eran los poemas que hablaban, donde la voz poética hablaba de la muerte de un ser querido, ¿no? Pero también podía hablar de simplemente de la muerte como tema general, o de un tema, de otro tema que no era muerte, pero que igual era un tema que evocaba tristeza, dolor, sufrimiento, ¿no? El típico, por ejemplo, el famoso poema de Abraham de Lomar, El hermano ausente, es un poema que lo recomiendo, si hay tiempo lo pongo en pantalla para que lo veamos.
Es un poema muy triste donde justo Valdelomar, y justo es un poema que se parece muchísimo, acá lo voy a colocar, a un poema que tiene Vallejo, que también dedica a su hermano fallecido, que se llama A mi hermano Miguel. Qué curioso que ambos eran, Vallejo y Valdelomar son coetáneos, vivieron en la misma época, se conocieron, fueron amigos, ambos eran provincianos, uno de Iqueño, el otro de Santiago de Chuco, o sea, si no me equivoco, de la Libertad, ¿no? Y ambos, por eso, y tienen un poema que, cada uno que habla del hermano fallecido, ¿no? A mi hermano Miguel, que es el poema de Vallejo, César Vallejo, también. Y ambos, ahora que lo recuerdo, porque el poema de Valdelomar, cuando recuerdo que lo leí, también habla de cómo un día están su familia sentada en la mesa, van a almorzar o cenar, y la mamá, en el poema, ¿no? En la voz del poema cuenta que la madre pone un plato en la mesa, en el sitio donde comía el hermano ausente, porque ya no está, porque ha fallecido, se da a entender en el poema eso, ¿no? Por más que en el poema no te dicen literalmente que el hermano ha fallecido, la lectura que le damos es que parece que sí, pero la madre, como una forma de recordar, de hacer memoria, pone el plato del hermano ausente, ¿no? Y eso da tristeza, porque todos en la mesa están callados, tristes, por eso, por el hermano ausente. Y algo parecido dice Vallejo en su poema Mi hermano Miguel, solo que lo ambienta no en la en la cocina y en la hora de comer, sino que la voz poética de Vallejo lo ambienta o habla de, ¿no? Habla como recordando épocas de infancia, ¿no? Habla como si le hablara a su hermano Miguel, ¿no? Con una voz infantil. Y recuerda cuando jugaban a las escondidas, cuando se escondían de mamá, ¿no? Porque justo como parte del juego de las escondidas, y justo el poema termina con Vallejo diciendo: vamos, Miguel, ya sal de tu escondite, no hagas que se enoje mamá. Y es triste leer eso porque tú te das cuenta que el que lo dice no es un niño llamando a su hermano chiquito que se está escondiendo, ¿no? Sino que el poeta, emulando la voz de un niño, le está diciendo a su hermano, como si también fuera un niño, que ya no se esconda porque mamá se va a poner triste, cuando en realidad tú sabes que no es que su hermano se esconda, sino que su hermano ha fallecido y una forma en la que el poeta recuerda al hermano con una voz dulce y con una memoria de infancia es aludir a ese juego de niños, ¿no? Quizás decir no te escondas, que se va a enojar mamá, es una forma menos dolorosa de decir ya, eh, ya no quiero que sigas muerto, quiero que vuelvas acá a la casa porque mamá te espera, pero lamentablemente eso no se puede en la realidad, ¿no? Y la única forma de consolarse frente a eso es evocar la memoria del hermano Miguel, niño, ¿no? Eso es un poema muy lindo, lo dije porque por si no lo conocían y lo pueden leer, en internet de hecho que está, lo pueden encontrar, ¿no? Ahí apareció creo que el hermano Miguel dibujando, no mentira. Uy, no, fui muy satírica con eso, ¿no? Pero bueno, entonces la sátira ya vimos, es un poema mordaz, burlón, que expresa mofa, lo vimos con el caso de Quevedo y ¿no? y su poema Una mujer flaca, ¿no? Incluso hay un poema, si no me equivoco, eh, no recuerdo si era de Quevedo o era, no, era de otro poeta del siglo de oro, me parece donde justamente eh, también se burlaban de un señor que tenía una gran nariz, ¿no? Me parece que era, no recuerdo si era Quevedo o Góngora, ahorita lo saco, porque ambos eran muy parecidos a su escritura, ¿no? A ver, es un poema donde justo se burlan de un hombre con una gran nariz, y dicen, tiene una gran nariz tan grande, más grande que su cuerpo. Y obviamente para la época todo el mundo se reía, ¿no? De ese poema, ¿no? Pero bueno, en un momento lo busco, ¿no? Ahora simplemente estamos memorizando los especies líricas, elegía, soneto, oda. La oda también no olvidemos que es un poema reflexivo y meditativo, ¿no? Suele también elogiar un tema, ¿no? Una oda suele hacerse, es un poema que, por ejemplo, se usa para homenajear a una persona. Podría ser oda a Miguel Grau, oda a Francisco Bolognesi, oda a la comida peruana, incluso, ¿no? Hay personas que ahora que aman tanto la comida y dicen que nos puede haber sacado de la pobreza, no sé, ¿no? Nos puede haber dado un cierto orgullo como peruanos y pueden hacer una oda a la comida. De hecho, Pablo Neruda, que fue un poeta chileno, ya del siglo XX, tiene un libro, un poemario de pura oda a los alimentos, oda a la cebolla, oda a la papa, y ahí es un ejemplo de eso, ¿no? De este caso. Muy bien. Ya hablamos de la sátira y la égogla, que sería un poema bucólico. ¿Qué es bucólico? Un poema pastoril, ¿no? O sea, un poema que tiene como tema el campo, los pastores, suele hablar de ese tipo de temas, ¿no? Y una famosa égloga sería la égloga primera de Garcilaso de la Vega, ¿no? Que justamente habla ¿no? Es una voz poética que nos habla de un mundo, ¿no? De campestre, donde hay pastores y estos pastores están, ¿no? hablando de sus temas, ¿no?
de sus temas amorosos, ¿no? U otros temas propios del, ¿no? El mundo pastoril, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí está, ¿no? ¿Sabías que acá dice, ¿no? Se considera que el género lírico surge en Asia Menor. A ver si antes de esto, si alguien puede ayudarme a borrar, la persona que hizo la rayita amarilla, por favor, la puede borrar para que no, visualmente no me distraiga, ¿no? Porque está ahí presente, ¿no? Ujú. Bien, mientras se encargan de borrar la línea, leemos el comentario que está en la nube, ¿no? Esta información adicional que hay siempre en cada clase, ¿no? Dice, ¿sabías que, uy, qué pasó ahí? Pérez, Lozano, aparecieron más, ¿no? Ah, ya, muy bien, gracias chicos, me estaba asustando, ¿ya? Antes yo bromeaba, bueno, era un poco irónica y decía que estos gestos eran de actividad paranormal, ¿no? Pero bueno, mejor no evoquemos a los espíritus chocarreros, muy bien. Bueno, a ver, mientras se va borrando la última raya, acá leo, ¿no? ¿Sabías que se considera que el género lírico surge en Asia Menor, específicamente en Grecia, en el siglo VII antes de Cristo? Bajo este contexto, las personas buscaron dar mayor valor al individuo y a sus sentimientos, los cuales fueron expresados a través de la poesía. Esta era acompañada por la lira, de la que surge el nombre de este género. Claro, ¿no? Muchos nos preguntamos, ¿y por qué este género por tradición suele llamarse género lírico? Que aquí está la respuesta, ¿no? Género lírico, porque justo, incluso en Asia Menor, pero también en la antigua Grecia, ¿no? Como bien dice la información de la nube, el género lírico proviene o deriva su nombre justamente del hecho de que en la antigua Grecia los poetas tocaban la lira, que la deben haber visto, es como una pequeña, bueno, ahora les muestro la imagen, ¿no? Pero tocaban la lira y al compás de tocar la lira recitaban sus poemas. Por eso es que de este término o del instrumento de la lira, ¿no? Su asociación, la asociación de la lira con la recitación de los poemas, ¿no? De ese escenario nació ya la palabra género lírico, ¿no? Para hablar de justamente este tipo de escritos que eran recitados al ritmo de la lira, y por eso es que también se entiende que los poemas tienen mucha musicalidad, ¿no? Porque justamente los poemas surgen como canciones, o los poemas eran recitados o casi cantados con la lira, por eso es que también el género tiene mucha musicalidad y por eso es que la palabra también evoca eso. La poesía nace también como lo que estoy diciendo, ¿no? La lira nace, perdón, la poesía nace al ritmo de la lira, por eso allí el sonido musical se mantiene y permanece en muchos poemas, por más que no tengan rima, siempre la musicalidad que recuerda a la lira está presente en muchos de ellos, ¿no? Como bien hemos visto en los tres casos de poemas donde no importa la época en la que fueron escritos, ni los temas que tocan, en todo se siente cuando lo lees una musicalidad, como si todos hubieran sido escritos con ánimos de ser también musicalizados, ¿no? Con la lira o con otro instrumento que evoque la música, ¿no? Muy bien. Dice Jesús, disculpe, mi internet es de la NASA, se fue, me estoy compartiendo. Ok, igual gracias por avisar y espero que puedas leerlo. Por ejemplo, ¿no? Me pareció curioso porque, claro, los poemas quizás los de Quevedo puedan ser leídos queden mejor con la lira, ¿no? Son poemas más clásicos, ¿no? Siglo XV, pero en el caso del poema Romualdo, creo que podría ser mejor cantado, por ejemplo, aunque lo voy a checar un poco, eh, el canto coral podría incluso, si musicalmente, si este poema fuera hecho para ser recitado con música, creo que quedaría mejor al ritmo de instrumentos que evoquen más dolor, pero también espíritu combativo, como tambores de repente, ¿no? Tambores de guerra, ese tipo de instrumentos, ¿no? O pututos incluso, ¿no? Evocando el pasado incaico, ¿no? El que también pertenecía a Tupac Amaru, ¿no? De repente, plantar un escenario así podría ser interesante y hacer que la música se sienta más en el poema o acompañando el poema, ¿no? Muy bien. Reforzaría su musicalidad, ¿no? Dice Daniel, me conecto en unos minutos. Ok, está bien, te entiendo, Daniel, ¿no? Muy bien, entonces hasta ahí vemos esta parte, algún comentario hasta este momento, ya que hasta aquí llega la parte teórica y luego vienen los ejercicios y tengo actividades extra porque obviamente el tema de hoy, también como la propuesta del PDF del manual que me han dado era corta, igual no se preocupen que tengo más propuestas para hacer en clase, ¿no? Respecto al tema de la poesía. Comentario, quizás quieren hablar de algún poema, alguna idea que les faltó comentar sobre canto coral, sobre alguno de los poemas, los escucho, ¿no? Los leo, si quieren lo pueden decir
consulta recitando, ¿no? En clave poética, ¿no? Me acordé de un episodio, justo el episodio de humor, donde justo un personaje le dice a otro, ¿no? Creo que creo que Jorge Benavides vestido de mozo, ¿no? Me parece. O era otro personaje de su sketch que le decía al cliente, ¿no? Que si quiere pedir algo lo diga con rima, ¿no? Justo me acordé de eso cuando dije, ¿no? Pueden si quieren recitar su consulta, ¿no? Su pregunta. A ver, dudas, consultas. ¿Todo está bien? ¿Todo está claro? ¿Sí? Si es así, bueno, excelente, ¿no? Pero a ver, pero coménteme, ¿no? ¿Todo está claro? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algún poema? ¿No? Este es el poema, ¿verdad, Miss? Perdón, ¿puedes repetir tu duda? Porque como escuché un audio, de fondo no escuché. Algún ratito voy a dejar de compartir pantalla para ver si ya se va, en todo caso, listo, ya, desapareció la marquita amarilla, muy bien. Miss, yo quisiera que le dé un repaso a las especies líricas, por favor. Claro, no hay problema. Ujú, aprovechemos porque aún nos quedan unos minutos antes del break, ¿no? Entonces tenemos las especies líricas, ¿no? O la clasificación de los tipos de poemas, ¿no? Que también es otro nombre, ¿no? Nombre más actual, ¿no? Clasificación de poemas, ¿no? De tipo de poemas, ¿no? O clasificación o tipos de poemas. Muy bien. La elegía primero, ¿no? A ver, con la manito. Primero voy a borrar esto para que todo esté limpio. Listo, ahora sí. La elegía, ¿no? La elegía es el poema que expresa dolor, ¿no? Dolor, tristeza, ¿no? Melancolía, que suele hablar, por eso, como de temas como la muerte, ¿no? Por ejemplo, un tipo de poema como la elegía que expresa dolor, que es un poema meditativo y melancólico, puede ser El hermano ausente, ¿no? Poema de Abraham de Lomar, ¿no? Ujú. O sea, siempre que ustedes ven un poema que digan, este poema como temática expresa dolor, ¿no? O este poema expresa O como el dolor. que leímos, Miss. Claro, claro. Sí, el que leímos, bueno, Tupac Amaru exactamente no es un poema, si bien tiene, también se siente el sufrimiento de Tupac Amaru, pero no es exactamente un poema que hable, o sea, bueno, sí habla de la escena en la que Tupac Amaru es torturado con intención de asesinarlo, ¿no? Pero no es un poema que, ¿cómo decirlo?, con fines de luto, ¿no? No es un poema que quiera hablar en sí de la muerte, sino más bien es un poema que quiere hablar de más bien del aspecto de carácter heroico de Tupac Amaru, de cómo su cuerpo resiste la tortura de los enemigos, ¿no? Mm. Y por eso el poema de Tupac Amaru calza más con la oda, porque es un poema que reflexiona, pero también exalta una figura heroica, reflexiona sobre la tortura de Tupac Amaru, ¿no? Y expresa dolor sobre esa escena, pero además lo hace con el fin de exaltar la figura, con el fin de decir, miren, cómo a pesar de que fue torturado, no podrán matarlo, no pudieron matarlo con los caballos que amarraron su cuerpo, ¿no? Para querer destrozarlo, ¿no? O sea, al final, la oda busca exaltar una figura heroica, por ejemplo, como Tupac Amaru. Por eso que el poema de Romualdo calza más como oda, porque se busca exaltar y elogiar la figura heroica de Tupac Amaru que superó la tortura real de los españoles, ¿no? Ujú, en cuerpo. Muy bien. Sí, entonces volvemos. Elegía, repito, es un poema que expresa dolor y melancolía. Por ejemplo, poemas que se escriben con el fin de evocar a una persona fallecida, ¿no? Evocar su memoria, ¿no? Como el caso de El hermano ausente de Abraham de Lomar, que es un poema justamente triste y que evoca la memoria de un hermano fallecido, ¿no? Muy bien, pues, ya saben, poemas que hablan de dolor, melancolía y muerte, ya, elegía. Ahora, poemas más bien que están compuestos por 14 más que todo, poemas que se destacan por estar compuestos por 14 versos y son sonetos, ¿no? Como Tristitia de Valdelomar, ¿no? Estos son los menos comunes, ya son muy antiguos. En cambio, la Oda es un poema que sigue vigente, ¿no? Sobre todo con fines patrióticos. ¿Por qué? Porque es un poema reflexivo, meditativo, pero además es un poema sobre todo que busca exaltar y elogiar un tema o un asunto o a una persona, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La Oda a la vida retirada de Fray Luis de León, ¿no? Claro, que es un poema que justamente busca exaltar ese tipo de vida, ¿no? Retirada,
no bélica, ¿no? Ujú. La vida más bien del clérigo, del santo, la vida de los, ¿cómo es la vida de los sacerdotes del siglo de oro, encerrados en convento, pero para meditar, para buscar la paz? Por eso la oda a la vida retirada, ¿no? De los eclesiásticos. Muy bien. Entonces, un poema que busca exaltar o elogiar un tema o a una persona es la oda, ¿no? Luego, la sátira, ¿no? La sátira es un poema más bien burlón o que expresa mofa, burla. Poema que expresa burla, sátira, ¿no? Por ejemplo, la sátira en verso de Quevedo, ¿no? Y luego la égogla, ¿no? Que es un poema bucólico, o sea, la égloga es un poema que suele hablar de temas o un poema que suele hablar de pastores y vida de campo. Si el poema habla de pastores y vida campestre, entonces es una égloga, ¿no? Como la égloga primera de Garcilaso, ¿no? Entonces, ujú. Si calificamos, bueno, los poemas que hemos visto, pues más sería, bueno, aquí no han puesto madrigal, pero también el madrigal es un tipo de poema, ¿no? Podemos ponerlo por acá. Será porque es muy antiguo, no lo han puesto acá, ¿no? Pero voy a agregarlo por acá. Madrigal, que es un poema de tema amoroso, ¿no? Como el que hemos visto, justamente el de la rima de Quevedo, ¿no? La Rimali, si no me equivoco, se llamaba, ajá. Acá voy a volver, ajá, la Rimali perdón, de Petrarca es un caso de Madrigal, ¿no? Entonces, acá agregamos Madrigal como el poema de Rimalí, luego la sátira como el poema que leímos de A una mujer flaca, ¿no? Ujú, de Quevedo, ¿no? El poema Una mujer flaca de Quevedo y un poema que podría ser o calificar como oda, podría ser el canto coral, acá lo ponemos, ¿no? Canto coral, para que lo tengan como referencia, ¿no? Canto coral a Tupac Amaru, ¿no? Entonces, ahí están, simplemente lo pongo para que vean dónde podrían ir clasificados. Si en una pregunta de clase me dijeran, clasifica estos poemas a cuál especie pertenecen, podrían decir, ¿no? Si viniera canto coral pertenece a la oda porque exalta a un personaje histórico, que es Tupac Amaru, ¿no? Muy bien. Sátira a una mujer flaca, porque justamente en este poema Quevedo se burla de una mujer que está, ¿no? Que tiene sobrepeso, ¿no? Y luego el madrigal sería la rima de Petrarca, porque suele hablar de un tema amoroso, ¿no? Muy bien, o porque este poema habla de un tema de amor, ¿no? Ujú. Muy bien. Entonces, así podríamos clasificar y listo, ya sabríamos qué decir, ¿no? En cada caso, ¿no? Muy bien. ¿Hasta ahí quedó claro? Ujú. Sí. Muy bien, qué bonita la poesía, ¿no? La poesía es muy bonita, ¿no? Para expresar emociones de diverso tipo y todas, ¿no? Todas tienen su propia, ¿no? Su propia música, ¿no? Sus propios temas, sus propias emociones que evocan también los poetas a través de su escritura lírica, ¿no? Muy bien, a ver, dice Daniel, me conecto en unos... Ok, no te preocupes porque en un minuto ya toca el break, acá he puesto mi alarma. Y bueno, incluso puedo ya ir dejando de compartir pantalla. Si no hay dudas, preguntas, dejo de compartir para ya dar pase ¿no? al break, ¿no? Y en el caso de... Ay, así leí el mensaje de tu compañero de Huarcaya, Jesús. No se preocupen, intenten siempre conectarse. Muy bien, ya sonó mi celular. Voy a poner acá, ¿no? A las 8:40, ¿no? O 41 máximo ya volvemos, ¿no? Del break. Listo. Así que solamente no salgan del Zoom, solo cierran su audio y volvemos a la hora, ¿no? 8:40.